Luego vamos a la condición if. Esta condición es para verificar si se activó o no se activó el pin chip select. Entonces él pregunta, si el pin chip select no se activó, o sea, en este caso él internamente nos traduce eso, imprimamos en el puerto serie falló lectura de tarjeta. En la LCD dirá falló SD card, pasar un tiempito y borra la pantalla y retorna. O sea, sale de esto y vuelve a generarse el código. Si la SD ha sido correctamente leída, entonces va a imprimir en el puerto serie SD inicializada OK. En la LCD aparecerá un mensaje que dice SD inicia OK. Pasa un tiempito y borramos la pantalla. Ahora vamos a crear el pequeño código y comenzamos con el void loop. Hasta el momento lo único que hemos hecho es sacar unos mensajes y inicializar la tarjeta. Entonces voy a crear un pequeño contador. Ese contador va a imprimir unos caracteres, ya sea en el LCD, y se va a almacenar. Pero antes de eso voy a crear una función llamada sdcar. Dentro de sdcar lo que haré es crear un string, una suma de caracteres, o sea, una palabra como tal. Estos comandos ya los recomienda lo que es la librería de Arduino. Entonces lo primero que hago es vaciar el string. Entonces ahí queda esa variable vacía. DataString es una variable dentro de la librería que me permite almacenar los datos. Luego, DataString, copiémoslo acá otra vez, le damos más igual. Esto es con el fin de sumar los datos que vamos a almacenar en diferentes variables o en su defecto mensajes. Entonces le colocamos doble comillas. La idea es colocar un contador. Entonces lo que hace es contador lo convierte a string o cadena de caracteres. Entonces todo esta palabra que dice contador se almacena aquí y esto se almacena en otra variable llamada DataString. Aparte de ello, aquí vamos a crear el mismo DataString. O sea, simplemente ya es repetirlo y crearemos una división a través de coma. Entonces hasta el momento va contador almacenándose DataString, luego se va a almacenar la coma y por último copiamos nuevamente. Contador arriba es un mensaje, pero acá va a ser la variable que va incrementándose, que deseo que se vaya guardando en un DataString. Y por último lo volvemos a dividir con una coma. Entonces quedaría así: la palabra contador, coma, el valor que vaya el contador, coma. La coma en Excel, por ejemplo, nos permite dividir en columnas, o sea, poder dividir el valor. En el caso que yo sume una variable, por ejemplo, supongamos que tenga doble contador, contador 1 más contador 2, un ejemplo. Entonces contador 1 vale 20 y él como lo suma al DataString, entonces, y el otro contador va en 60. Entonces lo que usted visualiza es esto, 2060. Yo lo que requiero es 20,60 y al inicio nos dirá, por ejemplo, contador. Así. Cuando yo lo pase a Excel, Excel me va a dividir esto en columnas. La coma desaparece y la coma para Excel es una columna. Entonces en una columna va a estar contador, en otra la variable 20, en otra la variable 60. Y así todas las variables que yo vaya almacenando una tras otra. Ahora nos falta hacer la condición de almacenar el dato en la SD. Entonces almacenamos este archivo, abrimos la SD y por lo común dentro de la librería viene datalog.txt, que es el nombre que le dan por defecto. Si cambiamos este archivo dentro de la librería, podemos colocarle el nombre que nosotros queramos. Entonces le decimos que grabe, le decimos file write. Luego de ello
requerimos almacenar esos archivos. Entonces hasta aquí hemos creado el archivo como tal. ¿Qué creamos? Necesitamos data file. Entonces abrimos y cerramos paréntesis, copiamos nuevamente data file, imprimimos. Un ejemplo, puedo hacer que se imprima cada segundo si deseo, o el tiempo lo puedo colocar aquí. Por ejemplo, en void loop puedo colocar el tiempo que yo quiero que se vaya imprimiendo, o sea, cada cierto tiempo se imprima. En este caso, si deseo, lo puedo colocar aquí también. Por ejemplo, aquí puedo colocar data file print millis 1000, o sea que cada cierto tiempo se está imprimiendo. De lo contrario, simplemente colocaré que quiero que se imprima coma. Esto ya es en el texto como tal, ¿no? Que se va a almacenar en la SDK. Luego print, y aquí le podemos colocar un enter, print ln, y quiero que se imprima lo que yo almacene en la parte superior, que es el data string. Aquí está, data string. Y por último, como ya imprimí el data string, y por último cerramos el archivo, datafile.close. Entonces aquí es file en mayúsculas, y cerramos la función de guardar esos archivos en la SDK. Ahora lo que haremos es imprimir. Ahora lo que haremos es imprimir lo que vamos visualizando. Print ln. Para que se vea dando un enter. ¿Qué imprimiremos? El data string, que son los datos que hemos ido almacenando poco a poco. Y por último, creamos un else. Recordemos que cuando solamente es una línea, nos podemos obviar lo que son los paréntesis, y colocaré un mensaje, que en el caso de que no se pudo leer los datos, entonces me imprima un error. Entonces dirá error al abrir datalog.txt, comilla. Ok, hasta aquí quedaría creado, vamos guardando, quedaría creado la función de SDK. Repasemos un poco en qué consiste la función. Primero lo que vamos a hacer es imprimir una cadena de caracteres vacía dentro del data string, o sea, lo vamos a vaciar. Luego, la palabra contador se almacenará como string, o sea, una cadena de caracteres que se almacenará como datos dentro de esta variable que ya es propia de la librería. También vamos a almacenar la coma, vamos a almacenar los datos que en el void loop se van a ejecutar, que es el contador. O sea, por ejemplo, 1, 2, 3 se van almacenando. Luego se separen también con una coma. Luego abrimos un archivo y a la vez creamos uno que se llama datalog.txt. Ahora vamos a hacer, si el archivo imprimió el data string, va a imprimir una coma, data string, y luego cerramos y se imprime lo que vamos abriendo, o sea, vamos grabando e imprimiendo, grabando e imprimiendo. Si no se está haciendo eso, significa que va a aparecer un error, que nos dirá error al abrir el datalog.txt. Hasta aquí está creada esta librería. Ahora vamos al void loop, donde crearemos un pequeño contador. Entonces en el contador vamos a hacer una condición como i, ya lo nombramos en la parte superior, i es igual a 0, punto y coma, i menor a 100, por ejemplo punto y coma, i más, y que se vaya incrementando, por ejemplo, la variable contador. Ahora llamamos a SDCard, hacemos un pequeño tiempo para que se vaya imprimiendo progresivamente, por ejemplo cada segundo, y también se visualice en la LCD. Esta instrucción nos permite colocar
en una posición determinada de la pantalla o ubicarnos. Entonces vamos a arrancar en la posición 0,0, o sea, columna 0, fila 0, y vamos a imprimir lsd.print. Vamos a imprimir un mensaje en la LCD que dirá contador. Dos puntos. Ahora LCD cursor. Pero ahora quiero en la columna 8, fila 1, o sea en la mitad de la otra fila, que se imprima contador. O sea, la variable quiero que se imprima. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo aquí? Estoy haciendo es que i comienza en 0, ingresa al for, el contador se incrementa, es el valor de contador va, llama a la función sdcar, en sdcar va y dice, contador, ¿cuánto vale? 1, se imprimió, se guardó, se visualizó, salió. Luego pasa un tiempito, un segundo, se visualiza en la LCD el valor, un mensaje que dice contador, y se imprime contador como tal. Luego, ¿y cuánto vale? 2. Contador se incrementa, salta otra vez, así sucesivamente hasta que llegamos a i igual a 100. Cuando todo esto llega y se concluye, el programa llega a su fin y deja de contar o almacenar los datos en la SDCAR. Dicho de otra manera, estamos imprimiendo en el SD y almacenando los datos en el SDCAR cada segundo un contador de 0 a 100. Ahora lo que debemos hacer es guardarlo, compilarlo y lo vamos a ensayar en la parte práctica. Ahora sí, verificamos que todo salga bien. Listo. Lo vamos a subir a nuestro Arduino y vamos a comprobarlo de forma práctica. Este es el pequeño módulo que vamos a utilizar para este video. Es un módulo que trae unas resistencias de protección de 10K como resistencias de pull-up. Tiene un regulador de 3.3 voltios, tiene condensadores para la fuente. Los conectores, o sea, tanto el conector derecha e izquierda son lo mismo. No se requiere hacer un jumper entre entre negativo y negativo porque en realidad son lo mismo. Trae la entrada de 3 voltios, 5 voltios, GND, SOC, MOSI, reloj, MISO y GND. O sea, trae 2 GND, pero son lo mismo. Trae el socket de la SDCAR, pero también se puede colocar un adaptador de SD con micro SD y funciona de igual manera. Este no trae protector o regulador de voltaje en el sentido de bajar de 5 voltios a 3.3, porque 5 voltios trae el Arduino y 3.3 trae este módulo. No lo trae, por tanto el kit de protección debe ser externo, ya sea con puertas digitales o con un kit resistivo como el que vamos a mirar en este tutorial. Damos clic en formatear, nos damos cuenta que es tipo FAT, o sea el sistema de archivos. Tiene que ser FAT16, FAT32 no lo soporta, por tanto no nos va a funcionar. Esta SDCAR, como se pueden dar cuenta, es muy pequeña, es de 36 megas. Dice Arduino que soporta hasta 2 gigas. Pues yo soy sincero, le he ensayado 4, 8 gigas, en 4 no funciona, en 8 tampoco, hasta 2 sí funciona perfectamente, cualquier tipo de SDCAR. Luego de formatearla con FAT32 podemos observar que no tiene ninguna información. Extraemos la SD, se la colocamos a nuestro lector de SDCAR o nuestro módulo. Nos vamos a Arduino, al ejemplo que hemos realizado. Aquí lo tenemos. Le damos subir. Dice que está subiendo. Ahora le damos clic en puerto serie para que se active solamente cuando yo le dé la opción de monitor serie.
y tanto en el computador como en la LCD de 2x16 nos está apareciendo los datos, y estos datos ya se están cargando en el archivo datalog. Cerramos. Voy a desconectar la SD card. Y aquí ya nos aparece datalog. Vamos a observar los datos. Y aquí están los datos a partir de que se comenzaron a almacenar. Contador 1, 2, 3, hasta el 24, que fue lo que almacenó. Las comas nos sirven para dividir las columnas. Por ejemplo, si queremos abrirlo con Excel, vamos a Excel. Le damos archivo, abrir, desde el equipo, examinar, vamos al SD card, aquí le damos archivos de texto, datalog, abrir, aquí vamos a delimitar todo lo que vamos a importar, le damos delimitar, siguiente, divididos por coma, así los puede dividir en columnas por aparte. Estos son algunos parámetros, por ejemplo, para darle algún nombre. Por ejemplo, aquí no importamos nada. Aquí podemos importar fecha, texto si queremos, o general. Luego le damos finalizar. Y aquí tenemos los datos que teníamos. Y con estos datos podemos tabular. Por ejemplo, en el caso que fuese temperatura versus tiempo, o cualquier parámetro que nosotros queramos importar a Excel. Como se pueden dar cuenta, es una forma fácil para leer SD card, siempre y cuando tenga las recomendaciones que hemos mencionado en el tutorial. Por ejemplo, aquí tenemos en el montaje, tenemos la SD card con las conexiones respectivas, pero estas conexiones están dadas, mire, a lo que es el kit de electrónico, el kit de protección, que se debe tener en cuenta. Aquí están las resistencias delimitadoras, que lo que se encargan es de bajar el voltaje a 3.3 para que el sistema siga funcionando y no se vaya a quemar la SD card. Tenemos la LCD, como en tutorial anterior, en el 9º tutorial de Arduino, ya habíamos publicado. Lo único que se hizo fue aumentar la conexión de la SD card. Esto ha sido todo por hoy. Espero que este pequeño tutorial haya aclarado algunas dudas e inquietudes que ustedes hayan tenido con respecto a la SD card y no cometan los errores que se están publicando en internet, donde se dice que este módulo se puede conectar directamente al Arduino. Eso no se debe hacer. Les recuerdo que el módulo en realidad funciona, pero el voltaje que le está llegando son 5 voltios y él se está alimentando de 3. Tarde o temprano la SD card se terminará quemando. Nos vemos en un próximo video tutorial. Chao, chao.